Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de las ciudades de refugio en Israel. La palabra asilo, relacionada con el concepto de lugar seguro para quien había cometido un crimen, procede de un término griego que significa inviolable. Era reducto sagrado, santuario. Acogerse a él era como acogerse a sagrado. A quien lo hacía estaba amparado por la divinidad. En numerosos casos había junto al lugar de asilo un espacio en el que estaba prohibido derramar sangre, cortar árboles o incluso tronchar una planta. Todavía se respeta esta ley en la Meca, ciudad que para los musulmanes es santa. El asilo es una de las instituciones sociales más antiguas y se encuentra incluso entre tribus de Australia. Eso es así porque seguramente este carácter de refugio ha sido concedido desde muy antiguo a los lugares sagrados. El grado de seguridad otorgado por estos lugares estaba en relación directa con el grado de santidad atribuido al sitio. Las capillas y templos de grandes divinidades ofrecían mayor seguridad. Es evidente que los abusos serían numerosos. Algunos santuarios se convertían en nido de criminales, por lo que era preciso limitar el número de tales lugares. En Israel la costumbre y la práctica del asilo existió desde los primeros tiempos, aunque no hay documentación anterior al reinado de Salomón. Absalón, tras el asesinato de Amnón, huyó del país y se refugió en casa de su abuelo materno. La primera noticia documentada del derecho de asilo en Israel se contiene en el relato que narra los intentos de colocar en el trono a Adonijah, como leemos en el libro primero de los Reyes, capítulo primero. Adonijah huye y se refugia en el altar, negándose a abandonar el sitio hasta tener la palabra del rey de que le será perdonada la vida. Pero no siempre funcionaba. Joab, que rehusaba a abandonar el altar, fue apresado y matado por orden especial de Salomón, en el mismo lugar sagrado. Existía un derecho de asilo reconocido y organizado por los culpables de tipo político y otros, pero no era del todo cumplido. Sin duda, todo santuario en la tierra era lugar de asilo, hasta la reforma de Josías, cuyo plan de abolir todos los santuarios, excepto el templo de Jerusalén, no se llevó a cabo. El derecho de asilo fue siendo perfilado con el tiempo mediante la tradición y también por la ley. En tiempos de Salomón se distinguía entre los asiliados o refugiados y la seguridad del trono y del país. Como sociedad organizada, a quien cometía un homicidio involuntario se le castigaba, pero no era equiparado al asesinado que mata con propósito de hacerlo. A estos se les sacaba del lugar sagrado. Al culpable los ancianos de la ciudad lo condenaban y eran entregados a los familiares del asesinado. En la literatura rabínica, las ordenanzas bíblicas del asilo fueron recogidas en un sistema completo por la tradición tanaíta. Como en otros muchos casos recogidos por la halajá, el asilo era en muchos aspectos una ley meramente teórica.
En el periodo del año 100 a.C. al 30 de la era cristiana, el Taná Eliezer ben Jacob, poco después de la destrucción del segundo templo en el año 70, recopiló las leyes y costumbres perdidas tras la destrucción del Estado judío. Y en ellas se dice que era costumbre en la tierra de Israel el acogerse a lugar sagrado. Pero en el año 30 los tribunales judíos perdieron todo poder y las ciudades levíticas dejaron de existir, lo que no significa que las ciudades de asilo desaparecieran. Las tierras al este del Jordán dejaron de ser consideradas territorio judío. Tampoco lo era Shechem, cuya ciudad de Sebaste era asiento de los samaritanos. Hubo ciudades de refugio, y no solo las 6 nombradas en la Biblia, sino también las 48 ciudades levíticas enumeradas en el libro de las Crónicas. Las diferencias entre unas y otras están en el hecho de que las ciudades levíticas podían servir de asilo solo si la población daba su consentimiento. Los caminos que se dirigían a estos lugares estaban marcados por alguna señal en los cruces de caminos con la palabra Miklat, refugio. Las ciudades escogidas para tal fin no debían ser ni pequeñas ni grandes, ya que si eran muy pequeñas podía faltar la comida y el refugiado podía verse obligado a dirigirse a otro lugar, y si eran demasiado grandes, la muchedumbre de extranjeros facilitaban la venganza, ya que el vengador podía pasar sin ser detectado. Había otras medidas precautorias para asegurarse la vida del refugiado. Por ejemplo, en las ciudades de asilo no se podía llevar armas, ni comprarse ni venderse puñales, espadas. Además de las 6 ciudades de asilo mencionadas en la Biblia y de las 48 ciudades levíticas, la ley rabínica, basándose en el capítulo 21 del Éxodo, reconocía como el altar del santuario como lugar de asilo. Según el Talmud, el altar se refería solo al del templo de Jerusalén. Un refugiado político se convertía en inviolable después de haber tocado con su mano el altar. Estaba claro que el asesinato premeditado estaba incluido de derecho de asilo. El asesinato en esas condiciones solo se vengaba con la sangre del asesino. Otra cosa era el homicidio involuntario. Aunque muchas de las ordenanzas relacionadas con los lugares de asilo estaban dirigidas a defender la vida del asilado, el asilo estaba considerado como un lugar de expiación y arrepentimiento según las leyes rabínicas. Si el homicida moría antes de alcanzar el lugar de asilo al que se dirigía, su cuerpo debe ser llevado a él. Hoy, para ilustrar, vemos la foto de los restos de la ciudad de Shiloh, donde estuvo el tabernáculo en los tiempos de Saúl, de Samuel y David. Gracias.